La oficina salitrera despertaba antes del amanecer con el silbido agudo de la sirena. Desde la pulpería hasta los campamentos de calicheras, ese sonido atravesaba el desierto como un lamento metálico que marcaba el inicio de jornadas de 12, 14, a veces 16 horas bajo el sol despiadado del norte. Un hombre llevaba 3 años trabajando en las oficinas, 3 años respirando el polvo blanco que se metía en los pulmones, que blanqueaba las pestañas, que convertía la saliva en una pasta amarga. Había llegado desde el sur con la promesa de oro blanco, con sueños de juntar suficiente dinero para traer a su familia. Ahora, esos sueños pesaban tanto como los sacos de caliche que cargaba bajo el sol implacable del norte. En la oficina, todo giraba en torno al salitre. Los hombres picaban la costra mineral con barretas oxidadas, arrancándole al desierto su riqueza para que otros se enriquecieran. Trabajaban sin descanso, sin agua suficiente, con la lengua hinchada por la sed y los labios partidos hasta sangrar. Las temperaturas superaban los 40 grados al mediodía, pero no había sombra, no había respiro. Solo el golpeteo incesante del metal contra la roca, el crujido de los huesos cansados, el jadeo de hombres que envejecían décadas en pocos años. Las manos del trabajador, alguna vez suaves, ahora eran cuero agrietado, con cicatrices que contaban historias de rocas filosas y accidentes que nadie registraba. Los dedos aplastados, las espaldas rotas, los pies destrozados por las caídas. Todo eso era parte del precio que se pagaba. No había médicos. Apenas un practicante con conocimientos básicos que curaba con alcohol y vendajes sucios. Los que se accidentaban gravemente simplemente morían, o quedaban inválidos para siempre, sin pensión, sin nada. Los campamentos eran hileras de cuartos miserables, construidos con tablones y calamina. 20, 30 hombres compartían espacios sin ventilación, donde el calor del día se acumulaba como en un horno. Las camas eran catres de metal con colchones rellenos de paja, que hospedaban chinches y piojos. El agua llegaba racionada, turbia, a veces solo una vez por semana para lavarse. Muchos bebían del agua de las máquinas, ese líquido tibio y contaminado que les destrozaba los estómagos. La pulpería era el corazón cruel del sistema. Allí, con fichas que solo servían dentro de la oficina, los trabajadores compraban lo necesario para sobrevivir: charquiduro, porotos, harina. Los precios siempre subían. El salario nunca alcanzaba. El hombre calculaba cada mes, esperando tener algo que enviar al sur, pero la cuenta siempre terminaba en rojo, siempre debiendo algo más a la compañía. Las fichas eran la cadena invisible. Quien intentaba irse debía saldar su deuda primero, y la deuda nunca se saldaba. Los administradores anotaban cada peso, cada ficha gastada, convirtiendo a los hombres en prisioneros de su propia supervivencia. Las enfermedades pulmonares eran una sentencia de muerte lenta. El polvo de salitre se alojaba en los pulmones hasta convertirlos en piedra. Los hombres tosían sangre en las noches, un sonido húmedo y terrible que llenaba los campamentos. La silicosis, la tuberculosis, la neumonía, todas ellas rondaban como buitres esperando su turno. Quien enfermaba era despedido sin contemplación, abandonado a su suerte en medio del desierto, o enviado de vuelta al sur a morir entre los suyos. Una mujer trabajaba en las cocinerías del campamento. Sus manos servían agua en latas oxidadas, preparaban el mate que los hombres tomaban antes de entrar a los turnos. Ella también había llegado buscando algo mejor, escapando de la miseria de los campos. Aquí encontró otra miseria, más blanca, más seca, pero igual de pesada. Las mujeres trabajaban sin horarios fijos, sin salario justo, expuestas al acoso constante de capataces y administradores que sabían que ellas no tenían a dónde ir, a quién reclamar. Los niños también trabajaban. Desde los 8, los 10 años, ya estaban en las canchas clasificando el caliche, con sus manos pequeñas sangrando por las cortaduras, sus espaldas encorvándose prematuramente. No había escuelas, no había futuro más allá de repetir el ciclo de sus padres. La infancia se evaporaba como el agua en el desierto.
Los castigos eran arbitrarios y crueles. Un capataz podía golpear a un trabajador por ir despacio, por quejarse, por mirar mal. Las multas se aplicaban por cualquier cosa. Llegar un minuto tarde, romper una herramienta, hablar durante el trabajo. Todo se descontaba del salario. Todo aumentaba la deuda interminable. Los accidentes eran tan comunes que dejaron de ser noticia. Cada semana había muertos. Cada mes había tragedias que se convertían en estadísticas olvidadas en los registros de las compañías. Las explosiones en las calderas mataban sin aviso. Las máquinas a vapor que procesaban el caliche funcionaban al límite de su capacidad, con manómetros rotos y válvulas defectuosas. Cuando reventaban, el vapor hirviente despellejaba a los hombres vivos. Sus gritos duraban horas, a veces días, mientras la carne se les caía a pedazos. Muchos rogaban por la muerte antes de que llegara. Los carros de ferrocarril que transportaban el caliche por rieles improvisados descarrilaban con frecuencia. Los frenos no funcionaban, las ruedas se trababan, y toneladas de metal y mineral rodaban cuesta abajo aplastando a quien estuviera en el camino. Los cuerpos quedaban esparcidos a lo largo de las vías, irreconocibles, mezclados con los escombros. En las calicheras, donde se extraía el mineral a cielo abierto, los derrumbes eran constantes. Las paredes de roca se desmoronaban sin previo aviso, sepultando a grupos enteros de trabajadores. A veces ni siquiera intentaban recuperar los cuerpos. Simplemente marcaban el lugar y seguían excavando en otro sector. La pampa estaba llena de tumbas anónimas donde hombres quedaron enterrados para siempre bajo el peso del desierto. Las quemaduras químicas eran otra tortura cotidiana. El salitre en contacto con la piel húmeda de sudor producía llagas profundas que se infectaban en días. Sin antibióticos, sin tratamiento adecuado, esas heridas se gangrenaban. El olor a carne podrida impregnaba las enfermerías improvisadas. Las amputaciones se hacían con sierras de carpintero, sin anestesia más que un trago de aguardiente barato. Los accidentes con dinamita eran especialmente brutales. Los barrenos mal colocados, las mechas defectuosas, la impaciencia de los capataces que exigían rapidez, todo conspiraba para que las explosiones llegaran antes de tiempo. Los hombres volaban en pedazos. A veces encontraban solo fragmentos, una mano por aquí, una bota con el pie aún dentro por allá. Las familias enterraban lo poco que quedaba. La insolación mataba a decenas cada verano. Hombres que caían desplomados bajo el sol, con el cerebro hirviendo dentro del cráneo. Algunos sobrevivían, pero quedaban idiotas, con la mente quemada, incapaces de hablar o reconocer a los suyos. Las compañías los despedían de inmediato, abandonándolos a su suerte. Los envenenamientos por agua contaminada provocaban epidemias de disentería, que vaciaban los intestinos hasta dejar a los hombres como esqueletos vivientes. Morían deshidratados, defecando sangre, con los ojos hundidos y las bocas agrietadas suplicando agua que solo empeoraba su agonía. Fue un martes cuando sucedió el peor accidente. Estaba en las cachuchas, esas estructuras de madera carcomida donde se procesaba el caliche. Arriba, las tolvas cargadas con toneladas de material se sostenían con cables oxidados y vigas que crujían bajo el peso. Nadie revisaba el estado de las estructuras. El mantenimiento costaba dinero, y el dinero era solo para producir más, siempre más. El crujido comenzó como un gemido lejano. Luego vino el chasquido seco de una viga al partirse. Después, el estruendo. La tolva se vino abajo arrastrando toneladas de caliche, madera y metal sobre los hombres que trabajaban debajo. Los gritos se ahogaron bajo el derrumbe. El polvo blanco se elevó como una nube tóxica que cubrió todo. Fue un martes cuando sucedió. El hombre estaba en las cachuchas, esas estructuras de madera carcomida donde se procesaba el caliche. Arriba, las tolvas cargadas con toneladas de material se sostenían con cables oxidados y vigas que crujían bajo el peso. Nadie revisaba el estado de las estructuras. El mantenimiento costaba dinero, y el dinero era solo para producir más, siempre más. El crujido comenzó como un gemido lejano. Luego vino el chasquido seco de una viga al partirse.
Después, el estruendo. La tolva se vino abajo arrastrando toneladas de caliche, madera y metal sobre los hombres que trabajaban debajo. Los gritos se ahogaron bajo el derrumbe. El polvo blanco se elevó como una nube tóxica que cubrió todo. Cuando lograron sacar los cuerpos, había 7 muertos. Algunos aplastados hasta quedar irreconocibles, otros con las costillas hundidas en los pulmones, ahogándose en su propia sangre. Los heridos fueron más de 20, piernas destrozadas, brazos arrancados, cráneos fracturados. El practicante hacía lo que podía con sus manos temblorosas, pero 3 más murieron esa noche entre alaridos de agonía que nadie olvidaría jamás. La compañía envió al administrador al día siguiente, no para dar el pésame, sino para calcular cuánto se había perdido en producción. Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de La Pampa, ese campo de cruces torcidas donde el viento borraba los nombres. Las familias recibieron una miseria como compensación, descontada de las deudas que los muertos habían dejado. Muchas viudas quedaron debiendo aún después de enterrar a sus hombres. A la semana, la cachucha estaba reparada con las mismas maderas podridas, los mismos cables oxidados. Los trabajadores volvieron a entrar, con el miedo clavado en el corazón pero sin opciones. El hambre pesaba más que el terror. La sirena seguía sonando cada madrugada, y los hombres seguían respondiendo a su llamado, sabiendo que cualquier día podían ser ellos los que quedaran sepultados bajo el caliche. El hombre que sobrevivió ese día nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que entraba a las cachuchas, escuchaba ese crujido en su cabeza. Veía los rostros de los compañeros que habían quedado bajo los escombros, pero seguía trabajando, porque no había alternativa. En La Pampa, la muerte era tan común como el polvo, y la vida valía menos que una tonelada de salitre. Una tarde, mientras el sol caía tiñendo las calicheras de naranja y púrpura, la mujer y el hombre se encontraron junto a los cachuchos oxidados. No hablaron mucho, no hacía falta. Ambos conocían el peso de ese desierto que prometía riquezas, pero solo entregaba sed, polvo y deudas infinitas. La noche cayó sobre La Pampa, fría y estrellada. Mañana la sirena sonaría de nuevo y todo volvería a empezar. El polvo, el sol, las fichas que no valían nada más allá de esos muros invisibles que los mantenían atrapados en el desierto. El ciclo brutal de trabajo, deuda, enfermedad y muerte que trituraba generaciones enteras. Pero algo estaba cambiando, aunque lentamente, dolorosamente. Los trabajadores comenzaron a organizarse en secreto, primero en murmullos entre turnos, luego en reuniones clandestinas donde se leía a la luz de velas carcomidas. Las sociedades de socorros mutuos nacieron del dolor compartido, hermandades forjadas en el sufrimiento que prometían enterrar dignamente a los caídos, ayudar a las viudas, cuidar a los huérfanos. Eran semillas de solidaridad plantadas en tierra estéril. Las huelgas llegaron como tormentas inevitables. Los trabajadores descubrieron que juntos tenían un poder que individualmente jamás habían imaginado. Cuando miles dejaban de picar el caliche al mismo tiempo, cuando las máquinas se detenían y el silencio reemplazaba al golpeteo incesante, las compañías temblaban. Hubo represión, sangre derramada en las plazas, pero cada caída alimentaba la determinación de quienes seguían en pie. De esa lucha brutal nacieron las primeras leyes laborales del país. Cada artículo había costado vidas, cada derecho estaba escrito con la sangre de los que cayeron en derrumbes, de los que murieron tosiendo sus pulmones, hechos polvo de los que fueron masacrados por exigir lo básico: agua limpia, jornadas humanas, salarios justos, seguridad mínima. Décadas después, cuando el cobre reemplazó al salitre como el mineral que definía a Chile, las lecciones de La Pampa no se olvidaron. Los sindicatos mineros se convirtieron en los más poderosos del país, guardianes feroces de derechos que sus abuelos habían conquistado a un precio terrible. Las inspecciones de seguridad se volvieron obligatorias. Los equipos de protección, las compensaciones por accidentes, las pensiones para las viudas. Todo eso nació del horror de las oficinas salitreras.
La memoria de aquellos hombres y mujeres que murieron en el desierto se transformó en algo más grande que su sufrimiento. Se convirtió en la conciencia de que ningún trabajador debía morir por enriquecer a otros, de que la vida humana valía más que cualquier mineral arrancado de la tierra. Las universidades comenzaron a formar ingenieros en seguridad minera. Se crearon protocolos rigurosos, sistemas de ventilación, equipos de rescate profesionales. Cuando décadas más tarde 33 mineros quedaron atrapados bajo tierra en el norte, el mundo entero observó cómo Chile los rescató uno por uno. Esa hazaña técnica y humana tenía sus raíces en las tumbas anónimas de La Pampa, en la determinación de que nunca más la minería chilena sería sinónimo de muerte desechable. Los cementerios de las oficinas abandonadas siguen ahí, cruces oxidadas bajo el sol eterno del desierto. Pero su legado vive en cada casco que protege una cabeza, en cada arnés que sostiene un cuerpo, en cada ley que castiga a quien pone ganancias sobre vidas. Los muertos del salitre no murieron en vano. Ellos construyeron, con su sacrificio involuntario, los cimientos de una minería más digna, más justa, más humana. En las oficinas salitreras de Chile no había héroes ni villanos claros, solo gente sobreviviendo en un sistema que los consumía tan rápido como el desierto consumía cualquier rastro de humedad. Y cuando las oficinas cerraron, cuando el salitre sintético llegó desde Europa, miles quedaron abandonados en medio de la nada, con pulmones dañados y bolsillos vacíos, testigos de una época que los usó pero que, al final, no pudo silenciar. Su grito atravesó el tiempo con las palabras: Dios, te pido la fe para creer que un día el mar de La Pampa será un hermoso vergel. Y el mundo entero, lentamente, aprendió a escucharlo. Hoy, las oficinas salitreras yacen en silencio, cubiertas por el polvo del desierto y los ecos de un pasado que marcó a miles de vidas. Lo que alguna vez fue progreso, riqueza y esperanza, también fue sacrificio, explotación y lucha. Tras cada saco de salitre, hubo manos ásperas, miradas cansadas y sueños que el viento del norte no logró borrar. Recordar la historia del salitre no es solo hablar de economía o industria. Es honrar la memoria de hombres, mujeres y niños que construyeron, con su esfuerzo, una parte fundamental de la identidad chilena. Que sus huellas, aunque borradas por el sol y el tiempo, nunca desaparezcan de nuestra memoria.